Pues muy buenas tardes. Los que no me conocen, soy Iván Gómez, director de la Escuela de Herradores de Colombia. Soy herrador certificado por Estados Unidos de la Asociación Americana de Herradores, con el título de CJF. Más adelante les contaré qué es ese título. Eh, Llevo 20 años cerrando. Yo soy comunicador social periodista, valga la pena aclararlo, pero por X o Y motivo de la vida me llevó a ser herrador. Toda la vida he estado con caballos, desde chiquitico he estado con caballos y por X o Y motivos la vida le da a uno muchas vueltas y terminé como herrador. Eh, Llevo 20 años, de los cuales 15 como profesional. Los 5 primeros años fue simplemente como cualquier herrador, eh, como coloquialmente nosotros decimos, pegadores de herraduras. Pero me di cuenta que había una carrera muy importante, muy de mucho profesionalismo, que era el herraje de caballos y la ortopedia. Me fui a estudiar en Inglaterra, estudié en Estados Unidos, y ahí para adelante cursos, por donde puedo tomar cursos, voy y los hago. Eh, una de las cosas más importantes a mí, más que ser herrador y más que ser eh, un podólogo, es poder convivir con los animales, poder convivir con los caballos, eh, porque todos sabemos que es una energía espectacular la que nos dan y es una manera de vivir muy bonita. Entonces, doy gracias a Dios por poder estar todos los días con un caballo diferente. Mm, Los que me conocen saben el grado de profesionalismo en que trabajo yo, el grado de la forma en cómo busco yo que el caballo se desempeñe. En esto voy a que el caballo en la evolución, y Esteban, si quieres ponemos Claro que sí, señor. la primera imagen sobre la evolución del caballo, para que nos recordemos hace 60 millones de años el caballo no era como lo conocemos ahorita, sino era una cosita chiquitica de 40 centímetros de altura y tenía 5 dedos. Eh, Esos 5 dedos fueron acomodándose en la evolución. Eh, una más, Esteban, ahí. Esos 5 dedos se fueron acomodando en la evolución y se fueron perdiendo a medida que la evolución fue pasando y a medida que el caballo fue cambiando desde esos 40 centímetros y se fue evolucionando y fue creciendo, fue comiendo cosas diferentes y fue generando una mayor velocidad en sus movimientos. Acuérdense que el caballo es un caballo predador, predado. Es un animal predado y como animal predado su manera de escape es correr. Entonces la evolución hizo que su parte anatómica fuera cambiando muy drásticamente, hasta que quedamos con un caballo ungulado. ¿Quién me puede decir qué significa ungulado? No, ni idea. Pablo, usted no puede hablar, usted sabe, entonces no Que puede hablar. separan un solo dedo. Muy bien, que se para en un solo Dedo. dedo. Muy bien, esa es la contestación perfecta. Se para en un solo dedo. ¿Por qué en un Ey, solo dedo? Porque si ven la imagen, ey. Entonces, soquetes. Pero mejor Ya, tenía abierto el micrófono. si ustedes ven la imagen de su izquierda, me confirma si es la imagen de la izquierda, Esteban, no sé si estoy mirando exactamente lo mismo. Sí, La señor. imagen de la izquierda, ustedes ven 5 huesitos. Después en la imagen siguiente ven 3 huesitos y ya se perdieron esos 2 de los laterales, y el del lado lateral y del lado medial. Y después ven en la siguiente ya un dedito con 2 huesitos más chiquitos. Y en la siguiente lo que es el hueso normal en este momento del caballo. Es exactamente igual
a nuestra mano, ¿cómo están conformados los huesos de nuestras manos? Una primera falange, una segunda falange y una tercera falange. El caballo se para en ese dedo igual, en una primera falange, en una segunda falange y una tercera falange, donde la tercera falange está metida en esa cápsula, en eso que recortamos nosotros los herradores que llamamos casco. Entonces, dentro del casco hay un hueso y ese hueso es la tercera falange. Adicionalmente hay otro hueso que ustedes lo han escuchado muchas veces cuando han tenido un problema con algún caballo y es un huesito que se llama el hueso navicular. Entonces, dentro de esa cápsula, dentro de esa tapa córnea, hay dos huesos. Y una parte baja de la segunda falange. O sea, dentro del casco realmente encontramos tres huesos. Una parte baja de la segunda falange, toda la tercera falange y el huesito navicular. Siguiente imagen, por favor. Si alguien tiene alguna pregunta, pueden hacerla sin ningún problema y vamos a la siguiente. Entonces, vamos a hablar un poquito de podología y ortopedia equina en cuanto a todas las imágenes que vamos a ver. Entonces, es importante que, siguiente, sepamos que hay una correlación directa en los huesos de los miembros en el caballo. Acuérdense que los miembros de adelante los podemos llamar miembros torácicos y los miembros de atrás los podemos llamar miembros pélvicos. O podemos llamar anteriores o posteriores. Ahí me están escuchando bien, perfecto. Señor. Sí. Ok. Entonces, ¿quién me dice la diferencia entre los miembros anteriores y los miembros posteriores en cuanto a la estructura ósea? ¿Qué diferencia hay de los miembros anteriores y los miembros posteriores en cuanto a toda la estructura ósea? O sea, a partir de la caña hacia arriba toda cambia, ¿no? Correcto. Eso es una de las cosas que cambia entre la parte posterior y la parte anterior. Pero hay algo que es impresionante que la gente, muchos no saben qué es lo que pasa. Figúrense que los miembros de adelante, los miembros torácicos, son flotantes. No están unidos al esqueleto del caballo. Si hablamos del esqueleto del caballo, la cabeza, toda la columna vertebral, hasta la pelvis, los miembros anteriores no están unidos óseamente al esqueleto. ¿Sabían ustedes eso? No, señor. No. Están totalmente separados por medio de músculos. Se unen por medio de músculos y ligamentos. Mas no hay un hueso que una a la columna vertebral del caballo, ni a las costillas. Esa escápula, todos sabemos que es la escápula porque ustedes lo deben conocer perfectamente en los movimientos de los caballos en adiestramiento y en salto. La escápula, vamos a decir, esto lo ensayamos con la escápula. Uy, no, se me fue. Bueno, Ahí está, perfecto. esa es la escápula, ¿sí? Que está, es un hueso que está flotante, no está unido para nada con el esqueleto. En cambio, los miembros posteriores están unidos a la pelvis. ¿Se acuerdan lo que hablaba ayer? Se me olvidó el nombre sobre la pelvis. ¿La de Sí. ustedes? La pelvis, el isquión, Diego. todo el tema. Diego, o sea, pues el caballo, Diego, sí. el caballo tiene lo mismo. Si vemos acá, en la parte de atrás, ¿le puedes agrandar la parte posterior? Sí, señor. ¿Quieres que solo veamos la parte posterior? Sí, córrelo. Ahí bájalo. Correcto. El isquio, si lo leen ahí, el isquio es el isquión. Esa es la parte del isquión del caballo. Y el isquión nuestro, acuérdense en dónde quedaba. Entonces, si sentamos el caballo, lo sentáramos como nos sentamos nosotros, tendría que estar completamente... ¿Cuándo has visto que un caballo se cuelga y se sienta de la cola? ¿Han Nunca. visto eso alguna vez? Nunca. ¿Nunca se les ha colgado un caballo y ha quedado sentado en posteriores? Ah, sí. Es como si estuviéramos sentados nosotros. Entonces, es
toda la cadera, y la cadera está unida por el fémur. Y del fémur hacia abajo. Entonces los posteriores tienen una unión ósea con el resto del cuerpo del caballo. Puedes agrandarla ya, por favor. Señor. Entonces es importante que sepamos que las manos tienen un movimiento completamente diferente a los pies. O los anteriores tienen un movimiento completamente diferente a los posteriores. ¿Quién me puede decir cómo es el movimiento de las manos o cuál es su función? Las manos y cuál es la función de los posteriores. Yo Las creo, manos adelantar. Las manos, ¿me lo repiten? Adelantar. Adelantar. ¿Qué más? Posteriores, impulsión. Impulsión. Muy bien, esa es una muy buena respuesta. y Los las manos posteriores deben son ser de dirección. correcto. Las manos dirigen, las patas impulsan. Ahora, cuando un caballo está manco, o sea, tiene una cojera en sus manos, en los anteriores, ¿qué pasa con el timón? ¿O qué No pasa con funciona la muy bien. dirección? Pero ¿y la impulsión? No se hace correctamente. Correcta. ¿Y qué pasa si está, pero la impulsión sí la hace o no la hace? Yo considero que sí, pero ahí la dirección es como un carro, cuando puede estar el motor bien, que serían los posteriores, y los anteriores son la dirección. Entonces la dirección puede ir con un camber o sí, cuando Correcto, el carro está desalineado. correcto. Pero sí hay impulsión, ¿sí? Sí, Y porque, como decía, es como el motor, ¿no? correcto. Hay una ruptura en el movimiento, pero los posteriores siguen funcionando. Y si el posterior es el que tiene la claudicación, las manos siguen haciendo el timón, pero la impulsión se pierde. ¿Ok? Señor. No hay una relación directa de que si las manos están con algún problema, los posteriores también tengan ese problema. Eso es muy importante porque muchas veces cuando llega uno a los casos clínicos, ve uno una relación de cojera. Muchas veces la cojera no está solamente en una mano, sino puede haber una lesión en posteriores y hay dos cosas en un solo caso clínico, que se presenta muy a menudo. Entonces, es importante que sepamos que las manos, adicionalmente, por esa flotación que tienen, las manos hacia dónde se dirige el movimiento. Si es timón, ¿hacia dónde creen que se dirige? Adelante. Hacia adelante y hacia Atrás. Los lados. los lados y arriba. Cuando un caballo hace un trote extendido, ¿hacia dónde está dirigida el movimiento de las manos? Hacia el frente. Hacia el frente Y hacia arriba. y hacia arriba. Cuando tú giras la cabeza o le pides rienda adentro, o le pides rienda afuera, o le pides alguna ayuda con el cuerpo, inmediatamente te cambia de mano y se va hacia un lado. Es lo que nos permite que las manos tengan ese movimiento de timón, porque todo el miembro está en flotación, no, no está directamente relacionado con toda su espina dorsal, ni con su columna, ni con nada. Por eso los caballos pueden hacer las piruetas que hacen y los giros que hacen de esa manera. Si tuviéramos un caballo que el exoesqueleto estuviera anclado en la parte de adelante, igual que está anclado en la parte de atrás, el caballo no podría moverse de la manera que se mueve. ¿Eso les queda claro? Ok. Sigamos en la siguiente.
Vamos a entrar directamente a lo que es el dedo del caballo. ¿Por qué la relación entre lo que dije ahora con lo que voy a hablar ahorita? Porque el dedo está relacionado directamente con un hueso de arriba. ¿Con qué hueso creen que está relacionado el dedo del caballo? Acuérdense que el dedo del caballo son las 3 falanges. ¿Sí? ¿Con qué hueso de arriba está directamente relacionado el pie? ¿Con el tobillo? Con la No. caña. No, más arriba. Ah, ok. Mucho más arriba. Tarso. Con la escápula. ¿Se acuerdan dónde es la Sí, escápula? todo. Ok. Ujú. La inclinación de la escápula es lo que me marca la inclinación del dedo del caballo. Si la inclinación de la escápula, yo tengo un aparato para medir las inclinaciones de la escápula, que es parecido a un podómetro. Mira, tengo que quitar esto. Si yo tengo un aparato que me mide la inclinación de la escápula. Me tengo que poder ver para saber qué estoy haciendo. Tengo un aparato que me mide la inclinación de la escápula en un ángulo paralelo al piso y me mide la inclinación que tenga la escápula. Esa inclinación que tiene la escápula debe ser, es completamente paralela a la inclinación que tiene nuestra cuartilla. Acuérdense que cuando hablamos de cuartilla hablamos de toda la región del dedo del caballo. Primera, segunda y tercera falange. Entonces, si tenemos una escápula muy alta, ¿qué pasa con un caballo con escápula muy alta en salto, Santi? Perdón que se cortó. ¿Qué Aquí. pasa con un caballo con escápula muy alta en salto? Es un Pues caballo va a ser muy parado y va a caer también muy fuerte y va a muy sufrir ahí los parado, ligamentos. correcto. Y eso mismo está en la cuartilla. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando un caballo está tan parado de cuartilla y es tan empinado que le tengo que dar un sustento Tiene- adicional para que cuando caiga, miren que todo está relacionado en ese mismo ámbito, no vaya a tener una lesión? Si es un caballo, perdón, con una escápula muy baja, voy a tener una cuartilla muy baja y ahí voy a tener problemas de nudo, porque el ligamento suspensorio, todo el aparato suspensorio que me hace suspender ese movimiento del casco del caballo, está relacionado también con esa escápula de arriba. ¿A qué voy con eso? Regálame la siguiente imagen, a ver si... No, sigue, otra más. Una más. La de lado, esa. Correcto. Si vemos es esta línea, ahí pueden ver esa línea. Sí. Con Ujú. esta línea y con esta línea debería haber un paralelismo. ¿Qué quiero decir eso? Que si ese primera, segunda y tercera falange tienen el mismo ángulo de la cuartilla, voy a tener un caballo muy consolidado anatómicamente y no va a presentar mayores inconvenientes para el herraje. Pero si yo tengo un caballo que está desbalanceado, hagamos el mismo ejemplo del camber o caster, y tengo un imbalance y tengo unas cuartillas demasiado caídas, pero una escápula demasiado alta, voy a tener una lesión seguro en ese caballo. Entonces hay que revisar muy bien cómo están esas cuartillas de nuestros caballos con relación a la escápula. Si están teniendo una correlación de ángulo, la escápula con nuestra cuartilla. Eso es muy importante. No necesitamos ser expertos herradores para alejarnos un poco del caballo y ver la relación que hay entre la escápula arriba y la cuartilla abajo. Eso es muy importante. El siguiente, ¿Quieres la siguiente o me devuelvo a la vista frontal? no, devuélvete la vista a la vista que estábamos
Una más, una más. Yo borro acá, eso, sí. Yo puedo quitar eso. Ah, listo. Una más, una más. Yo creo que no. Exacto. Entonces, hay unas estructuras que son muy importantes dentro del pie del caballo. Y obviamente la parte ósea es fundamental. ¿Se acuerdan cuando les dije los huesitos que hay dentro del pie del caballo? Entonces, yo les voy a mostrar. Si la banda coronaria la tomamos así en línea, miren que tenemos una, yo pinto en azul, una tercera falange, un navicular, que es este chiquitico, este huesito de acá, ¿sí? Ahí lo están viendo. Sí. Y esta parte de la segunda falange. Entonces tenemos 3 huesitos que están involucrados dentro del casco del caballo. Pero no solamente están esas estructuras. Eso. Tenemos la tapa córnea, que la tapa córnea es todo lo que rodea y todo lo que podemos ver de lo que es el casco. Tenemos la famosa suela del caballo, la ranilla del caballo, que es muy conocida por todos ustedes, porque acuérdense que hay una enfermedad que siempre nos molesta y nos hace que nuestros caballos cojeen, y es el thrush, que es una infección bacteriana de la ranilla y se produce por desaseo prácticamente. Y de ahí para adentro, esas son las estructuras que vemos. Y las estructuras que no vemos es las láminas epidérmicas y dérmicas, el cojinete plantar, que es este amarillo, yo cambio de color, yo sí no me veo, todo este pedazo que se llama el cojinete plantar, que está directamente relacionado con la ranilla. Están un tendón, que es el que entra en el casco. Si ustedes ven esa línea azul grisácea que baja y se inserta aquí, ¿ahí lo vieron? Sí. Es el tendón flexor digital profundo, ¿sí? Y tenemos unos cartílagos alares. Digamos que eso es a muy grosso modo lo que hay dentro de las estructuras del casco. Hay 7 corium, está la banda perióplica, está la banda coronaria, está la zona pigmentada y no pigmentada de la capa, de la muralla. Hay muchísimos otros elementos, pero esos son los elementos básicos que existen dentro de un casco. Todos están directamente relacionados en el funcionamiento del casco. Si yo tengo un casco que no me funciona bien, alguno de esos elementos se me va a atrofiar o se me va a dañar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un thrush en la ranilla, todos conocen la enfermedad de la ranilla, que se pudre y huele de todo, huele a demonios, que crea un barro horrible y cuando uno lo limpia sale un olor impresionante, que ese es el famoso olor que nos caracteriza a nosotros los herradores, que lidiamos con eso a diario y es muy penetrante. Esa enfermedad hace que la ranilla se pierda, deje de funcionar y directamente la ranilla está ligada al cojinete plantar. Y como la ranilla no está funcionando y no está haciendo ese cushing y toda esa tracción que hace la ranilla cada vez que el caballo pisa, eh, la, el, eh, el cojinete plantar se empieza a atrofiar porque no tiene tampoco ese cushion. Al no tener ese cushion, los cartílagos colaterales se atrofian y el casco, de tener un casco grande, vamos a empezar a tener un casco más reducido en la parte de atrás. ¿Cuántos casos de nosotros tienen los cascos que han tenido los cascos muy bonitos, muy amplios, muy anchos, y de un momento a otro por una enfermedad como es un thrush, el casco se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando, y llega al punto en que los pulpejos, esta parte de atrás,
se rompen. Pero para que eso se rompa, ha tenido que pasar el caballo por lo menos unos 8 o 9 meses con ese problema en la ranilla. Entonces, señores equitadores, señores jinetes, mucho cuidado con el aseo y la limpieza de las ranillas de sus caballos. Hay que estar muy encima. Ya hay muchísimos productos y cosas que nos ayudan a mantener limpio eso. Pero lo que hablábamos cuando comenzamos la charla, hay que estar muy encima de los cuidadores, hay que estar muy encima de los palafreneros. Un buen palafrenero, tienes un buen caballo. Un mal palafrenero, vas a tener un mal caballo. Entonces, hay que estar encima, muy encima. Entonces, todas las estructuras están correlacionadas una con la otra. Entonces, es importantísimo que el casco esté completamente sano, esté completamente funcional. Si el casco está funcional, el casco no tiene ningún inconveniente. Sigamos con la siguiente. Si tienen preguntas, por favor, háganlas. Ahí en esta toma vemos un casco por debajo, donde vemos los bulbos, los talones, las ranillas, las lagunas de la ranilla, la suela, la tapa, la línea blanca. Eso es algo que es de conocimiento básico para cualquier jinete, cualquier persona que esté en el mundo del caballo. Siguiente. Siguiente. Esa la podemos pasar. Esa me gusta más. Entonces, si vemos pues no es una foto muy acorde a la forma, porque la cuartilla es un poco corta, pero podemos ver las formas que hay. Entonces tenemos una banda coronaria, tenemos un menudillo, tenemos la caña, tenemos en la parte de atrás unos tendones que también los hay en la parte de adelante, y tenemos el espolón. ¿Quién me dice que es el espolón? ¿Quién cree que es el espolón? ¿Quién cree que fue el espolón? Un vestigio, un dedo. Muy bien. ¿Se acuerdan lo que hablamos al principio de los vestigios de los 5 dedos? Sí. Bueno, ¿cuál dedo creen que era? ¿El del Dedo lado gordo que decimos nosotros. lateral o del lado medial? No, el dedo gordo no. Si tú pones las manos de frente, el dedo gordo es por tu lado medial. Acuérdense que el lado medial es todo lo que queda hacia adentro del cuerpo. Lado lateral es todo lo que queda por fuera del cuerpo. Entonces, mis dedos gordos están por el lado interno de mi cuerpo. Y los dedos pequeños, meñiques, están por el lado lateral de mi cuerpo. ¿Okay? Entonces, el espolón no era porque ¿cuál creen que es en este momento? Todos los caballos lo tienen. El espejuelo. El espejuelo, muy bien. El espejuelo era el dedo gordo. Y el dedo meñique era el espolón. Hay muchos caballos de sangre fría, como los belga, los percherones, los Clydesdale, el Brabante, el Shire, los Gypsy Banner, los frisones, que ese espolón les crece muchísimo. ¿No han visto que hay unos caballos que les crece y les crece un callo? Sí. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Es porque todavía el vestigio en esa raza todavía es muy fuerte. Pero hay caballos, sobre todo los europeos, los de salto, adiestramiento, hanoverianos, Trakehner, Brandenburgués, todo ese tipo de caballos, casi no les crece. Les crece pelo, más no les crece callo. Iván, Sí, perdón, ¿y ese espolón se recomienda cortar o limar cuando es muy largo? para allá iba. Sí, Ok. señora. Se recomienda cortar. Hay que tener cuidado porque hay espolones que están irrigados todavía. Tienen irrigación sanguínea. Entonces hay que ir cortándolos a medida que los vas cortando, sabes hasta dónde llegar. Si te llega a salir un puntico de sangre, ese es el punto para cortarlo, no más. Y no se alarmen si les sangró, porque ahí no hay una irrigación muy leve. Entonces es muy fácil y no tienen ningún inconveniente. ¿Por qué se debe cortar? Y eso es una muy buena pregunta.
Porque cuando el caballo hace este movimiento, le puede pegar el espolón al nudo. O sea, esta parte de acá, ¿tú me puedes agrandar esa imagen, por favor? Claro que sí, señor. O no, búscame una de caballo normal, una más abajo. No una, No un dibujo. no un dibujo. Sigue más por abajo. Más. Otra. No, devuélvete una. Devuélvete una más. Una más. Ahí. ¿Me la puedes agrandar? Claro que sí. Esa no, la otra, esa. En esta zona está el espolón. Y en la flexión del caballo, este espolón puede tocar los pulpejos. Y como es un callo duro, los puede reventar. Entonces puede haber una cojera. Entonces hay que tener mucho cuidado en no dejar crecer ese espolón demasiado. Ahora, muchos me dicen, ¿qué se puede hacer con el pelo? Yo lo dejo a criterio de cada dueño y de cada propietario. Pero ese pelo está ahí para una cosa. Y es la evacuación del agua y del sudor. Entonces hay mucha gente que lo corta y hay gente que no lo corta. Si lo cortan, tienen que tener cuidado de hacer una evacuación del agua lo que más se pueda. Porque esta zona de atrás, si quieres pásamela, sube baja 2 imágenes. Una, otra. ¿Bajamos otra? Otra. Esta que está ahí, casco volteado. Esa. Esta zona de acá, toda esta zona de acá, es extremadamente sensible. Y cuando se llena de agua y llega a una humedad que no es soportable, nos da una enfermedad que a muchos nos ha pasado, que es el famoso arestín. ¿Cierto? ¿Cuántos han tenido arestín en sus caballos? Yo. Y eso es por el exceso de humedad. Entonces, esa zona, yo recomiendo, si les crece mucho el pelo, hagan un pequeño recorte, pero no se lo bajen del todo. Déjenle en una mechita para que el agua caiga al piso y no se vaya dentro de este canal que hay acá, para que no irrite esta zona. Y si tienen esta zona irritada y lo hacen, échenles vaselina o échenle alguna pomada que sea protectora, o ya sea una pomada de bebé o una crema cero o alguna pomada que le ayude a a quitarle esa sensibilidad al caballo. Iván, perdón, tú me aclaras, esta imagen es una vista, Es una vez, cuando tú levantas el casco, ¿sí? cuando tú levantas el casco, estás mirando como si la línea, esta línea de arriba es como si estuviera la herradura. Ah, ok, ya. ¿Sí? Este es el casco. Sí, Este es el casco. está levantado. Ujú. Sí, está levantado. Estos son los pulpejos. Ok, Aquí es la ranilla. ya, ¿Ok? ya. ¿Borras? Eso. Subes. Dale, una más. Dos más. Y una más. Ahí. Entonces es importantísimo. No, creo que es una más. Esa. Entonces es importantísimo que vean, si se dan cuenta, la protección que tiene este caballo en toda esta zona y todo ese pelo que lo está protegiendo. Este es un caballo de tiro, un caballo Clydesdale, pero es un caballo que le crece extremadamente la cerneja y son caballos que sudan extremadamente en el momento de trabajo. Los que han visto coches y enganches, no sé si se han dado cuenta que son caballos que sudan muchísimo. Entonces la naturaleza ha hecho que esas plumas y esas patas tengan extremadamente pelo para que protejan la piel.
Entonces, eso es una de las características de protección de este tipo de animales. En nuestros caballos de salto y adiestramiento, y bolting y bueno, en fin, toda la parte deportiva, tendemos a peluquear y tendemos a quitarles esa protección. Por, por gusto, por moda, bueno, en fin, por todo. Y yo sí estoy de acuerdo a que la naturaleza, si eso lo hizo por algo que necesitaba. Entonces, les doy una protección adicional a los míos, a mis caballos, no les quito nada, nada, nada de pelo. Prefiero verlos peludos y no con algún problema de una dermatitis en esa zona, que es dificilísimo quitarla además. Entonces, eso es importante. En esta foto adicional vemos, si quieres borrar eso, vemos Yo creo que con el pelo o sin el pelo, lo importante es como que estén bien aseados los caballos, bañarlos y ojalá después de bañarlos, secarlos, bañarlos también, si no es a diario, que sea por lo menos día por medio o algo así. Si los caballos tienen mucho trabajo en arena, con jabón, ¿no? Ese jabón líquido de loza es muy bueno porque tiene mucho antibacterial, ¿no? Una cosa que acabas de decir es importantísima, secarlos. Es que el problema no es que les caiga agua, el problema es la humedad que se queda ahí durante tanto tiempo. Los sacamos, los lavamos, le hacemos todo el baño que tú quieras, le ponemos el champú que tú quieras traído de no sé dónde, los bañamos, simplemente los ponemos un ratico al sol y ni siquiera nos percatamos con la mano si están secos o no están secos realmente. Y lo que primero tocamos, ¿qué es? El dorso, la espalda, el anca, que es a lo que le está dando el sol. Pero nunca tocamos las patas, nunca tocamos las manos. Y es donde está cayendo todo el agua se deposita arriba y va cayendo y se va escurriendo. Entonces lo primero que se seca es toda la parte superior del caballo, pero toda la parte inferior del caballo sigue húmeda. Y ahí se van para un box donde no tiene sol, donde no hay una aireación adecuada, y ahí es donde tenemos los problemas de la dermis, de la piel. Eso es uno de los... para mí esa palabra que dijiste es la mejor. Vendarlos así húmedos. Peor. Sí. La vendarlos palabra para así mí húmedos, secarlos. peor. Sí, es peor. Sí. Y ahí pues la parte del casco que necesiten, ¿no? Ya ahí, si necesita que sea un poquito más endurecerlo, pues le puede echar algo para eso, o simplemente algo para mantenerlo, ¿no? Igual no todo el tiempo, ¿no? A veces exageramos en esos. Sí, a veces se exagera. Mira, en Inglaterra, en los stud donde yo trabajaba, lo que se hacía era lo siguiente, y siempre mantenían los cascos perfectamente, no hablemos de hidratados, porque los cascos no se hidratan. Eso es un tema bien interesante, porque el casco como tal no absorbe ningún elemento. ¿Cómo me devuelvo? Acá. El casco no absorbe ningún elemento. Todos pensamos que el casco, si le echamos protectores, si le echamos aceites, si le echamos un montón de cosas, el casco se va a humectar y se va a irrigar y nada. No, eso es totalmente falso. Hay estudios que demuestran exactamente todo lo contrario. El casco se hidrata y se mantiene es por acá, por la boca. ¿Qué quiere decir eso? Que con toda la alimentación que das es la buena sanidad de tus cascos. El casco no es... Pablo, ¿cómo es que se llama cuando el casco transpira, más no absorbe ni líquidos ni nada del exterior? El casco saca los componentes, más no los absorbe. Entonces, ¿qué se hace con las ceras, el Rainmaker, el VitaHoof, todas esas cosas que le aplicamos al casco? ¿Qué son? Protectores de humedad. Protectores para que
la humedad del agua no me cambien el perioplo. El perioplo sí lo cambia la humedad de afuera. ¿Qué es el perioplo? Es esa membrana que recubre todo el casco, como las mujeres. ¿Cuántas mujeres tenemos aquí en el chat? Varias. ¿Qué pasa, niñas? Camila, por ejemplo, ¿qué pasa cuando te quitan la cutícula y te quitan todo y te liman la uña? ¿Qué es lo primero que hacen? Se reseca. Ah, bueno, después le echan aceite, pero si solo se echa el quitasmalte y se deja así, se reseca la cutícula de encima y se empieza a quebrar. Correcto. Es exactamente lo mismo el caballo. El caballo tiene una membrana súper delgada en toda la tapa del casco. Entonces, cuando yo le echo grasa y yo la mantengo en una buena condición, pero cuando yo no le echo nada y le echo agua y lo baño y le echo agua y le echo arena y le echo todo, esa membrana se me daña y empieza el casco a desquebrajarse por encima, no por dentro. Acuérdense que la tapa del caballo tiene tres estratos córneos. Un estrato externo, un estrato medio y un estrato interno. Cuando han visto que sus caballos presentan a veces unas fisuras chiquiticas en todo el casco? Sí. Sí. Unas microfracturas. Eso no se angustien. Eso solamente son microfracturas de la tapa externa. Porque el corium está enfermo. Y está enfermo por una falta de protección oleosa. Es igual con tus uñas. Cuando te quitan, te echan inmediatamente un aceite. Es para que esa cutícula no te dañe y no se, tú ves la uña que se, ¿cómo se dice? Sí, se Se reseca agrieta, y se reseca, ¿sí? se Pero, pone Se sensible. cuartea. pero la uña no se te parte. No se te parte, se te parte afuera, pero no se te parte en la parte viva. Puede que tenga unas rajaduras, pero no se parte. Exactamente igual es el casco del caballo. Entonces no se angustien cuando tengan eso. Lo que tienen que hacer es pedirle al herrador que cuando herra su caballo, lo limen y inmediatamente le coloquen aceite. Y de ahí en adelante, empezar a colocar los aceites antes de bañar, antes de salir de la pesebrera. ¿Qué hacían? Vuelvo con el tema de Inglaterra. ¿Qué hacían? Sacaban el caballo, limpiaban los cascos, le echaban aceite a montar. ¿Por qué? Porque con la arena de los picaderos, ¿qué es la arena? Es un material Abrasivo. abrasivo completamente. Y Entonces, ¿qué está pasa húmedo también. claro, ¿qué pasa cuando el animal hace esto? Empieza a moler, a moler, a moler, a moler, a moler. Si yo tengo una capa protectora, me ayuda en alguna medida a que eso no pase. Cuando llevamos el caballo y lo lavamos, tenemos la capa protectora y evitamos esa humedad tan exagerada del agua. Entonces es importantísimo cuidar esos cascos con aceites, pero no exagerarnos y echarles de más, porque también podemos llegar a crear una irritación y podemos llegar a crear una irritación en la banda coronaria. Si creamos una irritación en la banda coronaria, vamos a crear un problema de crecimiento en el casco. Entonces es muy importante que todo sea a medida, en conjunto a medida. César, ¿cómo estás? ¿Cómo es el proceso que tienen allá en el cuidado de los cascos en cuanto a cosas que le echen al casco antes y después? No, nosotros tenemos, hablas conmigo, ¿verdad? Sí, sí, señor. Usamos Corona. Corona, es uno de los mejores productos que yo he visto, es ese. Corona es un líquido, no es un ungüento, es una crema y se coloca en toda la banda coronaria y en toda la parte del perioplo y ayuda a estimular todo el crecimiento del perioplo del tema del caballo. Iván, una Entonces, pregunta. sí. ¿Y el aceite quemado que a veces usamos, bueno, malo, regular? Ya vi que Corona es el mejor, pero por curiosidad, muchas veces Sí, se han dicho a ver. que darles aceite quemado. Sí, mira, el aceite quemado, primero que todo, los aceites de última generación, estoy hablando de última generación, estamos hablando de los
90 hacia acá son aceites que tienen detergentes, Ok. porque son aceites para motor. Cuando hablamos de aceite quemado, son aceites Sí. para motores. Y esos aceites para motores tienen detergentes que van ayudando a que el motor se vaya limpiando. Y esos detergentes quedan en el aceite. A mí personalmente no me gusta. Yo no he visto más problemas que buenos resultados con el aceite quemado. Yo prefiero hacer 1000 veces una cosa que es muy barata, es muy sencilla y yo lo mantengo en mi carro, es aceite mineral. El aceite mineral que compramos para los cólicos, Sí, el aceite mineral que compramos para hidratar las monturas, sí. ese aceite es el que yo le echo a los caballos cuando termino de herrar y me da un resultado espectacular. Ah, buenísimo. Hay ejemplos muy claros. Santi es testigo de eso. Concord, cuando cogí yo a Concord, los cascos se deshacían y a punta de muy buenos herrajes y buen cuidado del casco, el casco cambió muchísimo. Y solamente por un buen aseo, un buen trato, un buen herraje y un continuo manejo del aceite. Entonces es importantísimo que eso lo tengan muy en cuenta. Siguiente diapositiva. Muchos me van a preguntar de esta diapositiva ¿y esas cerraduras qué? Hay un montón de comercialización, un montón de ventas, de publicidad sobre las cerraduras de caucho, las cerraduras de polímeros o las cerraduras de poliuretano. Yo les voy a ser muy sincero. No he encontrado, las he utilizado todas. Por herrero me llegan a mis manos porque las casas me piden que las utilice para que les dé mi punto de vista sobre las cerraduras. Las he utilizado todas y no he encontrado la primera herradura que me llene, que me dé la satisfacción que me da una herradura o de aluminio o de hierro en un caballo. Y no es que me dé tanto a mí la satisfacción como ver el desempeño de un caballo en su ámbito deportivo. Las cerraduras de plástico, las llamo así para no poner diferentes tipos de materiales, no tienen el soporte ni el sostén necesario para soportar el trabajo que hace el casco de un caballo. ¿Cuántas toneladas creen que el caballo hace fuerza hacia abajo cuando está en su última fase, en el galope, antes de soltar el último pie del piso? Porque acuérdense que el caballo hay un momento en que está todos los miembros en el aire, un momento en que está un solo miembro en el piso, un momento en que están dos miembros en el piso y un momento en que están tres miembros en el piso, en el galope. En el último, cuando hay un solo miembro en el piso, ¿cuántas toneladas creen que ejerce en el piso? Dos, pueden ser dos. ¿Hay 2 o 3? Echen harto para arriba. ¿Cuánto creen? 10 Por ahí toneladas. unas 10. Unas 10, sí, 17 toneladas en un caballo de 650 kilos. Un montón. 17 toneladas en un caballo de 650 kilos. Entonces imagínense la fuerza que hacen para la impulsión. Entonces es importantísimo que todo ese sostenimiento que tiene el herraje de un caballo pueda sostener toda esa fuerza. Y esas cerraduras, lo que nos hemos dado cuenta es que en caballos de más de 300 kilos hacia arriba, son cerraduras que pierden su funcionalidad a los 2 o 3 días. Y terminan las cerraduras volteadas para un lado, volteadas para otro, o abiertas o cerradas. Entonces pierden toda su función. Es algo que me sigo quedando con lo tradicional.
el aluminio y el hierro. Siguiente. Iván, perdón que me meta ahí sobre esa. Yo tengo una pregunta. ¿Has manejado las duplos, las que tienen un alma de acero por dentro? Sí. Y también sientes que pasa lo mismo. O sea, nosotros usamos esas y pues no sé, o sea, no. Lo que pasa con esas, las he utilizado. Hay dos clases, las que tienen el alambre de acero y las que son para pegar y las que son para clavar. Las de clavar, esas son las que usamos nosotros. Las de clavar. El único inconveniente que yo le veo a esa herradura es que si tú te das cuenta, ¿me están viendo ahí? Señor. Sí. Bueno, esta es la herradura, estos son los talones, esta es la pinza. Cuando quitas la herradura, te das cuenta que no está recta, sino está así. Los talones han hecho tanta fuerza y tanta presión en la parte del piso de la herradura que los talones se incrustan en esa herradura. Si tú ves esos caballos, por lo general, a los 4, 5, 6 años, 6 herrajes, van a presentar dolores en la parte caudal del casco. Dolores Pero en la parte. la que tú dices es abierta, la que nosotros manejamos es como abierta. una cerrada, como un huevo, haz de cuenta. Y la utilizamos precisamente era para mantenerle un poco, aliviarle un poco la presión sobre los tendones, pues a la caída del salto a esos caballos. Y después se empezó a utilizar de lleno porque era pues como la mejor opción y sobre todo por la durabilidad. O sea, por la durabilidad. Si tú te das cuenta, mucho más cara, nos costaban 150 euros la primera, pero esa misma herradura se puede utilizar 3 y 4 veces. Entonces, por eso se empezó a utilizar. Correcto. Ahí es. Pues no, pero cerrada. Lo que tú dices sí tienes razón. O sea, es cerrada porque la abierta sí se abre. Las cerradas, la cerrada nos ha funcionado súper bien. Las cerradas te voy a poner una tarea. Coge una herradura que ya haya sido utilizada una vez. Sí. Desolados por el hecho de que hay un gran lote vacío aledaño. Iván, no se te escucha. Ah, bueno. ¿Qué tanta presión? ¿Aló? ¿Sí me está viendo? No. Sí te vemos, pero no te escuchábamos. ¿Ahí me estás escuchando? Sí. Ok. Sí, ella. Voy a poner una tarea, voy a repetir, voy a ponerte una tarea. Es, quita esa herradura. Quítala. Después del primer herraje. Y mira qué tanta presión tiene la herradura en la parte de atrás. Y mira qué tanto están metidos esos talones en esa herradura. Y verifica la calidad de los talones de ese caballo. Va. Y me gustaría que me mandaras fotos. Que me pusieras fotos de cuando quiten la herradura, me tomes fotos de esos cascos y me tomes fotos de esos talones. Te vas a dar cuenta que los talones se han perdido. Okay. ¿Qué pasa en la relación caucho o polímeros con el casco? Termina cizallando los talones, termina corroyendo el material córneo y termina derribándolo. Cuando tú tienes un caballo que lo herras por mucho tiempo con plástico, es bueno que lo empieces a mezclar. 1 o 2 herrajes con metal, 1 o 2 herrajes con plástico. Si son la mejor opción que tienen. Ahora, la pregunta que te hago es la siguiente. ¿Por qué no herraduras de hierro en barra? ¿O por qué no herraduras de aluminio en barra? Que sería el mismo tipo de herradura cerrada que me estás... Aló. Ahí ya. Dime. Nosotros empezamos estas duplo por sugerencia del herrero y después empezamos a ver los buenos resultados con los caballos y nada, se siguieron utilizando por cuestión, digamos, de economía. Okay. ¿Dónde estás? Alemania. En Alemania. Ok, bueno, allá tienes mucha posibilidad. Allá hay mucha más posibilidad de conseguir cosas que no acá.
Haz la tarea, ojalá me mandes fotos y me mires y te puedo ayudar desde acá, te puedo decir cómo están y cómo no están esos talones de los caballos. Acuérdense que una de las partes más importantes del caballo, y sobre todo casos de adiestramiento y casos de salto, es cómo están sus talones. Los talones es una de las partes, para mí, fundamentales, o bueno, todo el casco es fundamental, pero una de las partes fundamentales de un caballo en estas disciplinas es el talón. Porque acuérdense que en el casco, si ven desde acá, ¿cómo pinto? Aquí. El casco se divide en dos. No me lo borraste. A eso. Esta parte de acá es toda la parte caudal. Y esta parte de acá es toda la parte frontal. Casi todo el peso se reparte es en esta zona. Entonces, si yo tengo esta zona bien cuidada, voy a tener cascos muy sanos. En cambio, si yo tengo un casco, yo borro. Eso. ¿Me borras, porfa? No Sí, sé, señor. me borra. Eso. Tranquilo. Si yo tengo un casco que está totalmente alargado hacia adelante y tengo esta forma, tengo un 30 y aquí un 70%. Y lo ideal es tener todo lo contrario, borras, es tener un balance como está este casco que tiene un 50 o un 60 y un 50 o un 40%. Para que de aquí, del día que yo lo erre a los 35 o los 40 días, ya ese casco no se me haya ido a un 60-40, 60 adelante, 40 atrás, para que no haya perdido, ¿se acuerdan lo que hablamos al principio? El ángulo de la escápula. ¿Entienden? Sí. Entonces, Sí, señor. es importante. Sigamos con las diapositivas hacia arriba. ¿Sigue? Esa. ¿Cuántos de ustedes han tenido caballos con herraduras de huevo, herraduras de barra, herraduras de aluminio? Sí, yo tuve uno con herradura de huevo. Yo, Yo de uno que también. Ok. Pregunta. ¿Ustedes creen que un caballo puede estar toda su vida con una herradura de estas y funcionar perfectamente? Pues a mí no me parecía y me preocupaba un poco, sobre todo como las almohadillas de, pues no sé si se llaman así, de la parte de atrás del casco, que sentía que estaban siempre como demasiado apoyadas contra la herradura. Ok, muy buena observación. Muy buena observación. Pues a ver, les cuento. Las herraduras, hay tres tipos de herraduras. Las herraduras normales, que ponemos todos los días a caballos completamente sanos. Las herraduras ortopédicas y las herraduras correctivas. Entonces, hay un segmento del rango de las herraduras que se pueden utilizar no importando el deporte. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tu caballo tiene o tuvo un problema o tuvo una lesión del aparato, por ejemplo, del aparato podotroclear, que es el mismo o algo que tiene que ver mucho con el navicular, acuérdense del huesito que les dije está dentro del casco, y tuvo un problema del aparato podotroclear, se colocaría una herradura de huevo. Pero si tengo una lesión de grado 1 o de grado 2. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le coloco esta herradura que me va a ayudar a solucionar, obviamente, en compañía o en unión con el proceso veterinario. A mí no me gusta trabajar
uno por aquí y otro por allá, sino me gusta trabajar de la mano del veterinario, porque debemos ser un equipo. Y si esas dos cosas funcionan, yo puedo seguir con esa herradura trabajando un caballo sin ningún inconveniente. Porque adicionalmente esa herradura me va a ayudar a prevenir que se me siga lesionando. Entonces son herraduras que sí se pueden trabajar y pueden seguir trabajando en la parte deportiva. Pero hay otro tipo de herraduras que no se permite o no pueden trabajar, como es el caso de la herradura de Patent, como es el caso de unas herraduras para de bola, que son unas herraduras especiales para el caso de fracturas de tercera falange. Entonces, hay un segmento de herraduras ortopédicas que permiten y otras serie de herraduras que no permiten el trabajo deportivo. Ahora, si son de aluminio o si son de hierro, ¿quién cree cuáles creen que es mejor, aluminio o hierro? Depende de cada caballo, ¿no? Correcto. Eso es la mejor definición que le pudiste haber dado. El aluminio y el hierro no depende de la herradura. Yo puedo hacer la misma herradura en hierro o la misma herradura en aluminio. No tengo ningún inconveniente. Las puedo hacer exactamente iguales y tienen la misma aplicación. Pero ¿qué me determina si le coloco aluminio o le coloco hierro? El casco del caballo. El caballo. El individuo como tal. Hay cascos que trabajan muy bien con aluminio. ¿Y qué quiero decir que trabajan muy bien? Que no se corroen, que no se dilatan, que no crean fisuras ni microfracturas en la tapa y permiten el aluminio sin ningún inconveniente. Hay caballos que no te lo permiten, le pones un aluminio y en el siguiente raje el casco está destruido. Y totalmente igual en el hierro. Vuelvo otra vez al cuento de Concord, que pena, pero es un ejemplo de un caballo que nos ha dado muchas enseñanzas. El caballo lo empezamos a herrar en hierros y el caballo no trabajó. Lo cambiamos a aluminios sin problema. Pero ¿qué diferencia hay? Que lo tengo trabajando en aluminios en las manos, en los miembros torácicos y en hierros en los posteriores. Que esa vendría siendo la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que se pueden combinar los herrajes de aluminio y hierro en un caballo? Claro, así como dijimos que depende de cada caballo, no todas las extremidades del caballo son iguales y hay cosas que le funcionan mejor a unas que a otras. Correcto. Pero sí, como las manos con uno y las patas con otro, ¿no? No Sí, poner claro. una mano. No puedes cambiar el balance de peso. Sí. Eso sí es correcto. Entonces, Iván, eso es perdón, importante que lo sepan. Dime. ¿y por qué es? ¿Por alguna reacción que genera el metal sobre el casco o algo así? ¿O qué es? Correcto. Es una reacción. Acuérdate que el hierro con el contacto con el agua genera óxido de hierro y el aluminio genera óxido de aluminio. Y hay caballos que son, o caballos no, cascos que se irritan con el óxido de aluminio y hay caballos que se irritan con el óxido de hierro. Entonces, ve uno la diferencia entre un casco cuando colocas uno y cuando colocas el otro. Entonces, lo determina no es ni el veterinario, ni la patología que tenga presente el animal, ni el herrador. Lo determina el caballo. Entonces, pero ¿cómo haces para saberlo? Ensayo y error. Por ejemplo, digamos que un caballo se lesionó del ligamento colateral. Entonces, le vamos a colocar una herradura de aluminio, tipo de Noa, para ligamento colateral, rama ancha, rama delgada. Listo. Señor veterinario, ¿usted qué opina del tema? No, pongámosle en aluminio para que no pese tanto, porque es un caballo de una talla grande, entonces para que no tengamos problemas en las articulaciones, le colocamos el hierro, le colocamos el aluminio. Y en el siguiente raje nos damos cuenta que el casco está hecho una melodía.
Ahí es donde decido y le informo al veterinario, el casco no nos aguantó el aluminio. Me voy a pasar a hierro. Las hago en hierro y miro qué comportamiento tiene el hierro. Pero normalmente, si no es una, es la otra. Iván, ¿se deja forjar de la misma manera el aluminio que el hierro? Exactamente ¿O son igual. aleaciones? ¿Sí? No, se deja forjar exactamente igual. La única diferencia que hay es la temperatura con que lo manejas. El hierro lo debes manejar entre 900 a 1200 grados centígrados y el aluminio se deja trabajar hasta 450, 460 grados centígrados. Si te pasas con el aluminio es delicado de trabajar en el sentido de que tienes que tener, tienes que saber el punto exacto donde está el aluminio en ese momento y hay una manera que los herreros sabemos y es por el mango del martillo. Cuando pasamos la madera del martillo la pasamos encima del aluminio, nos marca y nos determina la temperatura que estamos trabajando, pero se puede trabajar exactamente igual. Puedes hacer herraduras de huevo, de barra, de corazón, rama ancha, rama delgada, todas las puedes hacer en aluminio, sin ningún inconveniente. ¿Qué diferencia de peso tiene una herradura del uno y del otro? Mucha, casi el doble. Y en cuanto a los días de uso, ¿igual? ¿O la del aluminio por ser el...? Exactamente igual. Es más, depende si el herrero es muy hábil y sabe de templar, yo templo mis cerraduras de aluminio, a mí me duran hasta 12 herrajes. Yo coloco a veces mis cerraduras de aluminio hasta 12 herrajes. ¿Sí? Pero adicionalmente hay unos aditamentos que se pueden colocar en las cerraduras de aluminio que se llaman pins o conos de Widea o chispas de tuxteno que se pueden colocar en el aluminio para que te dure más. Entonces, puedes hacerlo durar 12 herrajes sin ningún inconveniente. ¿Alguna pregunta sobre aluminio y hierro o herradores de aluminio y hierro? El doctor Juan Jacobo tiene una duda, pero está tratando de descifrar el micrófono. A ver, Juan, colócale audífonos. ¿Silenciar o no? En la pantalla. Ahí. Hola, Juanito. Hola, Gordis. Por acá. ¿Cómo estás, mi niño? No, yo quería hacer una acotación aparte de lo que dices del aluminio y el hierro. Sobre todo con el aluminio, obvio hay cascos que les favorece y no, y también estoy de acuerdo que hay herrajes que le favorecen o no a cada caballo, eso nunca hay una receta. Pero sí quería decir una cosa con el aluminio que lo he visto. También es muy importante por donde camine ese caballo, por donde lo pasen a trabajar, ¿sí? Porque hay que tenerlo en cuenta y, digamos, por ejemplo, en polo se les metió mucho el tema del aluminio, chéverísimo y tal, pero hay caballos que para llegar a la cancha de polo los transitan por recebo, por piedras, y esas cerraduras de aluminio se deforman mucho más fácil y terminan siendo súper, o sea, malísimas para el pobre caballo. Entonces, ahí va el punto. Sí es clave que el aluminio, claramente, caballos que donde no tienen que estar transitando por superficies como la de esa foto, se me hace que si tienen que hacerlo por su vida, porque llegar al sitio de trabajo, etcétera, el aluminio puede ser todo un problema, ¿no? Porque ese se deforma más fácil. Adicionalmente, Juan, hay que agregar una cosa ahí, que hay herraduras comerciales de aluminio que no tienen ni el espesor, ni el grosor necesario, ni la aleación necesaria, las comerciales. No las que se doblan con babas. Y que se doblan con mirarlas. O sea, yo soy capaz, bueno, los que me conocen, saben, con la fuerza que tengo soy capaz de doblar una herradura. Y lo que hablábamos de lo del peso del caballo cuando hace la fuerza, son un montón de toneladas ejerciendo peso y un montón de fuerzas dinámicas
positivas y negativas cada vez que el caballo pisa el suelo, que hace doblar esa herradura. Sí. Y si soy capaz yo de doblarla con mis manos, imagínense en el peso de un caballo lo que podría hacer. Entonces imagínense un caballo que salió a galopar, salió a trotar y le colocaron una herradura que no correspondía ni a la talla ni al peso del caballo, pues le vamos a causar un daño peor al caballo. Sí, sí. Bueno, perdón por llegar tarde, pero estaba ocupadito. Usted está con Rana y yo estoy igual, mire. Pues claro. Bueno, entonces, sigamos con la foto más arriba. Si tienen preguntas, por favor, háganlas. Sí, perdón, yo tengo una pregunta. Técnicamente hablando, las cerraduras cuando quedan voladas, como la de la foto anterior, que se ve que claramente el casco no está, digamos, con el... Ok, agrándala. Sí, que no está sobre el eje. Sí, o sea, Agrándala más y puedes agrandarla. Y voy a explicarles una cosa ahí. Este caballo tuvo una lesión de tendón flexor profundo y se colocó una herradura. Esta no es una herradura abierta, sino es una herradura de huevo, donde necesitamos dar un soporte caudal mayor para evitar o darle, o quitarle más bien, toda la presión a ese tendón. Estas cerraduras son ortopédicas y son para casos específicos donde caballos se van a quedar quietos. Eso es muy importante que lo tengan presente. Las cerraduras largas, es un tema que me encanta tratar. Y se cogió una moda, porque realmente fue una moda, de que las cerraduras, los caballos las necesitaban largas en la parte de atrás. Baja imágenes que las tengo más abajo, sobre eso mismo. Y se cogió una moda de que supuestamente los caballos necesitaban unos cerrajes extremadamente largos para corregir. Dale más, otra más. Una más. Una más. No, devuélvete. Más. Ahí está. Esa. Agranda la vista inferior derecha. Si ustedes se dan cuenta en esta imagen, lo que hablamos de la correlación de la cuartilla, no tenemos... A ver, yo pinto acá. Si ustedes se dan cuenta, este eje, miren esas líneas, son completamente lo que queremos buscar de un caballo. Y miren dónde está la herradura. Eso es lo que necesita un caballo, sano. Un caballo que no tiene ningún tipo de patologías. Un caballo que no presenta ningún tipo de problemas ni ligamentosos ni tendinosos. Y no presenta ningún tipo de problemas en el casco. Es un caballo que no tiene ningún tipo de problemas, no necesita que la herradura vaya más allá de donde está el talón. Porque acuérdense que la herradura es la extensión directa del casco. Eso es la herradura. Es una extensión directa del casco. Entonces, si yo coloco de una esa herradura... mano, porque la otra es como muy alta de talón. Sí, además que está echada hacia atrás, entonces no ayuda a la foto. ¿Se ve menos? Sí, eso era. O el perfil o es así. El perfil. No, el perfil. La O el mano está caballo puesta hacia sujetando. la mano está puesta hacia atrás, entonces por eso se ve de esa manera. Okay. Entonces, si yo coloco una herradura a un caballo que no necesita una herradura para atrás, y yo alargo, en cambio yo trato de cambiar el color acá, y yo alargo esta herradura, ¿ahí vieron? Es que a mí me sale en súper azul. sí. Y yo pongo una herradura larga. Lo primero que voy a ocasionar es que este talón que tiene ¿sí? Que tiene un ángulo perfecto, se me agache. Porque entre mayor la palanca, mayor el ángulo de fuerza, mayor baja el talón. Y voy a ocasionar un problema en el talón. Primero. Segundo, bórrame por favor. Señor.
Y se las van a quitar con nada. Y se las van a quitar con nada. Segundo, tengo una herradura larga y el nudo me va a descender. Es un error ver que un caballo que está en perfecta condición, en perfecto balance, el nudo no desciende. Y si le coloco una herradura larga, el nudo inmediatamente desciende. Porque esto es una palanca de 3. Acuérdense que aquí tenemos una articulación, y aquí tenemos otra articulación, y aquí hay otra articulación. 1, 2 y 3 articulaciones. Eso es una palanca de 3. Al ser una palanca de 3, con la relación de fuerza positiva o negativa al piso, el nudo inmediatamente desciende. Muy contrario es cuando un caballo presenta una patología directamente relacionada al fetlock, al nudo. Cuando tenemos un problema de las ramas del ligamento suspensorio o cuerpo del cuerpo en el ligamento suspensorio, o tenemos problemas en el tendón flexor digital superficial, ese nudo nos va a descender. En ese momento que tiene esa lesión, sí coloco un apoyo en la parte de abajo. Sí extiendo mi herradura, no me pintó ahora, extiendo mi herradura máximo hasta el borde de los pulpejos, para que esta línea roja, si se dan cuenta, va a pasar por el nudo. Eso es lo que me ayuda a darle ese sostenimiento a esa patología directamente que presenta el problema. Pero si es un caballo que está con los cascos perfectos, no debemos tener herraduras largas. ¿Quedó clara tu pregunta? Sí, señor, totalmente. Ok. Muchas ¿Alguna gracias. pregunta ahí? Yo quería preguntar, ¿tienes alguna foto como del el herraje ideal? Supongo, o sea, como ¿cómo se llamará? El del libro. De pronto, no sé si tengo, no sé si en lo que monté lo tengo. Sí tengo muchas, pero... ¿A qué voy? Lo que pasa es que siempre nos muestran como los problemas, ¿sí? Pero nunca nos han dicho como, mire, esto es a lo ideal, o esto es a lo que deberíamos llegar, o esto es a lo que debería ser. Bueno, el problema es, volvemos al punto. Como no todos los individuos son exactos, hay caballos que necesitan un herraje ideal y hay caballos que necesitan otro herraje que también es ideal para ese caballo. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, tengo un caballo que tiene el ángulo de la escápula bajo. Igual tengo el ángulo de la escápula de la cuartilla bajo. Y es un caballo que normalmente es un poco bajo de talones y un poco largado de pincha. ¿Cuál sería el herraje ideal para ese caballo? El herraje ideal en las manos, estamos hablando de manos. No hemos hablado nada de herraje de patas, que eso es otro paseo. Yo esta charla la dividiría en dos. Qué pena no lo dije desde un comienzo, pero le diría herraje de manos y el otro herraje de posteriores. En el herraje de manos yo haría un despegue muy, muy severo con un rocker toe o con un roll motion, o le haría un roller completo a toda la herradura para ayudar en ese caso. Y en el caso de un caballo con escápula alta y eje alto, yo le haría un herraje lo más normal posible, apenas con un roller en pinza. Entonces hay dos herrajes que son ideales, pero son diferentes. Yo meto la cucharada. Sí, métala. Digamos, este caballo, claramente, esa conformación está buena, sí, chin, 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 tin, 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 tin. Ok, estoy de acuerdo que ahí en ese caballo está, pero imagínese ese caballo con la cuartilla larga. Cambiaría todo, o sea, haciendo el mismo casco, con la cuartilla larga, este caballo sí necesitaría apoyo aquí atrás. Oh. ¿Cierto? Alarma. ¿O estamos claro. locos? Sí, sí y no. ¿Qué haría yo con un caballo con una cuartilla larga? Lo primero que haría sería hacer un recorte mucho mejor de lo que está ahí
para esa cuartilla larga. Entonces, ¿yo qué haría? Quitaría pinza, exactamente. O sea, no quitaría pinza de esa manera. Quitaría Pues pinza. sí, no, pero es que es una liniecita y más quitaría pinza de esta manera. Es un machetazo que tiro ahí. Sí, eso es un machetazo. Quitaría pinza de Es que esta yo manera soy para poder elevarlo. ¿Sí? Y si no me da el resultado que quiero, ahí y alargo, es ese poquito que le pusiste ahí, se lo alargaría. Sí. Pero si no me da pero el ahí balance. digamos sí, lo que yo quería Se llegar te fue la voz. es un poco, a la larga, el arte de ustedes es que cada caballo y cada plomo pues tiene su trabajo. Eso es, no hay una receta. Es cada caballo y cada mano y cada pata. ¿Ah? Es totalmente un poco la independiente. situación. Es más, Por en eso- un solo caballo puedes tener 4 herrajes diferentes. En Por un eso solo no se caballo. puede hablar de un herraje estándar, que creo un poquito lo que pensaba Joshua, o lo que quería, como este es el estándar, este es el básico que se debe hacer. Ese era el punto porque que si no lo quería haría yo máquina, llegar, ¿no? que Es que no estoy llegando. No hay máquinas. Creo que entonces no me hice El entender herraje muy ideal bien. es como al que le sirva a mi caballo, el adecuado para mi caballo, ¿no? Sí, tal de cual. pronto el de Joshua es como el de un caballo con muy buena conformación y el herraje que esté bien para Sí, una es que mi excelente duda iba hacia eso. O sea, me imagino que igual siempre tenemos que buscar el balance del que habla Iván, debe llegar a un punto específico, pero todos los cascos o sea, el balance debe ser, es que no sé ni siquiera cómo explicarme. Que es como hacer zapatos a medida, creo De yo. acuerdo, sí, de acuerdo. Lo que dice Robert cada zapato o cada casco es independiente y es único, entre comillas, pero debo buscar un objetivo común. No sé cómo explicarme. Yo te lo defino muy sencillo. El objetivo común es que tú tengas el eje cuartilla alineado. Ese volvamos. Mi micrófono está silenciado. Aló. Lo escuchamos. Cambio. No, Sí. Señor. Ahí te escuchamos. Sí, es que me trae en la pantalla que el micrófono estaba silenciado. Si tú te das cuenta, lo que yo quiero idealmente es encontrar un caballo con estas líneas. ¡Ay, quieto! Con estas líneas.